A ver, esto es una movida, voy a tener que introducir un poco porque si no va a ser un lío. Esto, Iván, si no recuerdo mal, ahora me dirás, es de un libro que descubrimos en alguna referencia y dijimos de leérnoslo en un tren, pero al final como que tú me lo regalaste a mí y yo me lo leí. Y es muy interesante, Víctor también lo estuvo ojeando, es lo que tú llamas, Víctor, libro de gente enfadada, ahora nos dirás. Básicamente es un libro de una persona que lo que propone es que en software damos por hecho muchas cosas como empíricas y estudiadas y rigurosas, cuando luego, así, si vas arañando y rascando hacia la raíz, no lo son. Que no es lo mismo, cuidado con esto, que simplemente las cosas que se dicen porque sí en el imaginario colectivo, los mitos, no es lo mismo. Estamos hablando simplemente de las cosas que si te pones a rascar, 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 creías que eran rigurosas y no lo son. Iván lo explica siempre muy bien, te doy paso para que lo hagas, Iván, con el tema del arco iris y así explicamos por qué se llama esto Leprechauns. Claro, al final un poco lo saqué por sentido común. En realidad tampoco tenía tan claro a qué se refería, pero mientras Ricardo me lo explicaba un día, dijo, claro, tiene sentido que no sea simplemente algo que nos inventamos, ¿no? Sino que sea algo que en principio tenga un fundamento basado, pero que resulta que no lo tiene, ¿no? Y es como recorrer el arco iris hacia atrás hasta encontrar la olla de la que sale. Y cuando encuentras la olla, te das cuenta de que no hay olla, ¿no? La olla de la que saldría un leprechaun, que puede ser que mucha gente no sepa que un leprechaun es el típico duendecillo de San Patricio, ¿no? Irlandés. Quizá lo más curioso de este libro es que se plantea en medio de la grandilocuente ingeniería del software, ¿no? Y de repente nos encontramos con una mitología que tiene mucho de fe, ¿no? Tiene mucho de religión. Creo que quizá esto en otras áreas de la técnica y de la ciencia no pasa. Y aquí hemos construido quizá mucho alrededor. Es como un nuevo tipo de falacia, ¿no? Porque no acaba de ser una falacia de autoridad, es como una falacia de historia, ¿no? Una falacia histórica. Es como se dijo en el pasado, donde había gente que sabía, pues debe ser verdad. Puede ser como un poco la lo que a la vida real es, como dijo Churchill o como dijo Einstein, ¿no? Pero aplicado al software, ¿no? Es justo esto. Ahí voy. O sea, esto típicamente ha sido algo de las ciencias sociales, ¿no? Incluso de la política, algo más de, de eso, de humanidades. De repente traer esto a la ingeniería y usarlo como argumento es como no tiene ningún sentido. Como tantas otras cosas de la ingeniería del software. Pero yo os iba a preguntar que me aterricéis en un ejemplo, porque creo que sabemos muy bien de lo que estamos hablando, pero creo que un ejemplo va a ilustrar mucho de qué va. Bueno, puedo empezar yo si queréis, con una que yo mismo he repetido un montonazo de veces con gente de producto y he sacado la mítica gráfica donde sale el coste de un fallo de diseño, un bug en diseño, en pruebas, no sé qué, además se mete mucho con Waterfall en producción y esto dices, ves, es que si esto lo hacemos mal ahora mismo, luego en producción nos va a costar mucho más. Es el primer ejemplo. De hecho, es el primer ejemplo del libro. Esto está súper guay que lo hayas traído porque justo es el... Probablemente a mí me da la sensación, por cómo el libro luego se apaga, me da la sensación de que esto fue lo que le enfadó a esta persona. El darse cuenta de que esto que tú dices, Fer, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque efectivamente yo también me he leído el libro original del que se supone que viene esa fuente, que es de Barry Boehm, se llama, por aquí nos suena de algo, se llama Software Engineering Economics, el libro. Y es en el que presenta una metodología que se llama COCOMO y que es muy interesante. Y dice, bueno, yo, para que nos entendamos un poco, me he inventado un poco esta gráfica, ¿no? En la que trato de explicar por qué creo que es importante detectar los bugs pronto. Siguiente aparición bibliográfica que hay de eso es alguien diciendo, bueno, como se demostró empíricamente, y ya la hemos liado, ¿no? Y el libro parte de ahí, Fer, o sea que me encanta que hayas traído ese ejemplo de primeras. Claro, realmente para mí, de hecho, es una cosa que me cuesta todavía creer, lo tengo tan interiorizado que me cuesta creer que es un falso mito. Buscando un poco, me corregís los que estáis un poquito más duchos en el tema. Creo que esto tiene el origen porque hace muchos años, cuando se originó este concepto, eran sistemas muy críticos, muy complicados, el despliegue no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Sin embargo, ahora mismo yo estoy pensando, por ejemplo, en arquitectura en cloud, una lambda que te falle. ¿Cuánto tardas en arreglar una lambda en un entorno con integración continua, ¿no? Joder, qué interesante, no lo había pensado así nunca, ¿eh? Me recuerda también, esto, Fer, lo hemos hablado alguna vez en los videojuegos, ¿no? Cuando antes eran un disco que va a producción y ya no se actualiza más, evidentemente hay el fallo comparado con ahora que actualización en un momentillo. Permitidme sacar de otro que me gusta especialmente,
que es el modelo de cascada, el waterfall. Enunciar el waterfall como si fuera alguien que dijo, bueno, esto enuncio mi teoría de cómo hacer software con el modelo waterfall. Esto nunca pasó. Pero el waterfall es una manera de ilustrar, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde viene esto, Ricardo. Igual que antes decíamos que esto de los leprechauns es nuestra frase de Churchill o de Einstein, nuestro waterfall es lo que fue el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es una propuesta casi de parodia que hizo Schrödinger en contra de la teoría del gato de Schrödinger. Entonces ahora todo el mundo se cree que el gato de Schrödinger es como esta persona explicó justo eso y no, era para meterse con ello. Esto es igual. El Royce lo que propone cuando hablaba del waterfall es cómo no hay que hacer las cosas, ¿no? Y cómo se estaban haciendo, ¿no? Y la gente, no, como dijo Royce en el modelo en cascada, no hay un modelo en cascada enunciado, coño. Bueno, y ahora no es el caso de, bueno, estamos ya con el mundo de la IA y demás, pero con el 10X Engineer este, o ahora 100, bueno, dependiendo de en qué momento del tiempo estéis viendo o escuchando este podcast, ¿no? A lo mejor es 100X ya. Pero ahí es donde tengo yo una pequeña duda. ¿Qué se considera leprechauns? ¿Ahí eso viene de algún artículo, por ejemplo? ¿Viene de algún libro? Lo tengo justo anotado. El claim es que se creía que existía una diferencia de 10x entre un buen ingeniero y un mal ingeniero. Se entiende un 10x en productividad. Esto se respalda, una vez más, por evidencia empírica, en un estudio del 68. Resulta que una vez que escarbas, el estudio tiene una metodología de mierda, bueno, un poco lo otro, ni siquiera una ilustración, era simplemente un mal estudio, que pasó a ser canon de la ingeniería del software. Pero era, claro, malos estudios hay un montón. Se supone que la prueba del tiempo tiene que validar que ese estudio es bueno, y eso simplemente pues era juntar cuatro datos. Que además fueron mal interpretados. O sea que un despropósito total. Y hoy se enuncia, estamos buscando a nuestro próximo ingeniero 10X. Esta es la raíz. Yo creo que esta falta de... Esto vamos a destaparlo ya, ¿no? Yo sé que nos gusta ser con la terminología políticamente correctos, pero esto básicamente es falta de rigor y de profesionalidad, no tiene más. Y eso no quiere decir que los que estamos aquí no la tengamos. Yo el primero, que soy bastante de tirar de falacia de autoridad cuando me leo algo y no buscar de dónde viene, ¿no? Pero creo que deberíamos hacer, como ha dicho Víctor, esa revisión de las fuentes y tal como profesión de una manera un poco más seria que la han venido haciendo históricamente, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Que son otros que tal bailan. Y se sabe dentro de la psicología y se puede leer mucho sobre ello, que la mayoría de estudios de hace un tiempo eran una mierda. Y algunos lo siguen siendo ahora, como el que salió el otro día de la melatonina, ¿no? No es porque los estudios en sí tengan mala intención ni nada, sino porque la metodología que se sigue es muy vaga. Y el problema es que hay veces que saber qué metodología se siguió para el estudio es imposible. A mí me pasó esto precisamente con un estudio bibliográfico que tuve que hacer hace unos años sobre el tema de Agile, ¿no? La productividad en Agile y demás. Y tú veías una cosa súper seria y no te ponían la metodología que habías seguido. Esto no sé muy bien por qué pasará, ¿no? Pero el hecho de que los leprechauns campen a sus anchas puede ser por hecho de que nuestra ingeniería siempre se diga, ¿no? Que es más joven que las demás, o no sé muy bien por qué. Bueno, yo lo que pasa es que teniendo otros amigos, otras relaciones, ¿no? En las que sí que hablamos del tema de cómo investigar y de cómo encontrar ciertas cosas en artículos, una de las cosas que me han trasladado ellos, investigadores, pues básicamente es que hay muchos, vamos a decir, artículos que se están basando en otros artículos y de ahí, en vez de investigar cuál fue el método, como se están basando en el artículo, el método que ellos utilizan es el método que ellos aplican. Lo que pasa es que ese método a lo mejor es una variación de otro método y ni siquiera se sabe cuál es la variación. Y cuando le vas a preguntar, vamos viendo que hay como una especie de jerarquía o de herencia, ¿no? De estoy siguiendo el método que se siguió en aquel estudio y ese otro estudio ha seguido otro método de otro estudio y realmente cuando se le va a preguntar a la persona, como no está documentado, no se sabe el método.
Y esa es una de las cosas que pasa, no solo en el mundo IT, que es curioso. Yo creo que no solo en el mundo del software, pero creo que especialmente nos ha hecho daño esto y nos sigue haciendo porque hay mucha cultura del autor, ¿no? En el software, y yo ya digo, soy una de las primeras víctimas de esta cultura. Entonces damos por hecho que la gente que está ahí escribiendo en lo más alto tendrá rigor, ¿no? Luego pensamos en Alistair Cockburn y se nos quita enseguida esa idea, claro. El autor, aparte de esta falta de rigor que lo menciona, dice una cosa muy interesante y que en alguna ocasión hemos hablado, que es la envidia de disciplina. Es decir, nosotros como ingeniería joven queremos ser como las ingenierías mayores. Queremos usar los métodos científicos y por eso tenemos un montón de enunciadas como leyes, ¿no? Yo qué sé, la ley de Demeter. ¿Qué ley ni qué hostias? ¿No? Esto lo decía mucho un profesor que teníamos, que decía, ¿qué ley ni qué leches? La ley es una cosa seria que pasa en la física, que se enuncia, que se demuestra. Nosotros llamarle ley de Parkinson a algo, bueno, es un poco grandilocuente, ¿no? Joder, justo estaba el otro día dándole vueltas a esto, Víctor. Estaba pensando, como siempre en la ducha, que muchas veces mencionamos este tipo de cosas sin darnos cuenta de la estupidez que estamos diciendo, ¿no? Yo lo pensé con el principio de mínima sorpresa, ¿no? Principio de mínima sorpresa. Pero ¿cómo que principio? Eso no puede ser un principio bajo ningún concepto, es lo que es una intención o no sé cómo llamarlo, una buena práctica incluso, pero un principio no, porque, coño, si lo comparas con principios de gente seria, ¿no? Rollo, pues el principio de incertidumbre, ¿no? De Gödel. ¿Qué coño tiene que ver un principio de mínima sorpresa, que es algo que buscas porque no sé qué, con un principio de incertidumbre, que es algo que se ha demostrado matemáticamente que ocurre? ¿No? Son cosas de una dimensión diferente, no sé por qué se meten en la misma caja. O sea, que estoy a tope contigo. Como si se hubiera montado en 10 minutos, ¿no? Tenemos que montar el cuerpo teórico de esta ingeniería para mañana. Venga, va, junta aquí la ley de no sé qué, el principio de no sé cuántos. Vamos con esto. Es un poco burdo, pero vamos con ello. Como si fuera JavaScript, ¿no? El principio entero de la ingeniería. A mí me gusta mucho una, hablando de leyes y principios, que la voy a citar porque normalmente no están oídas. Es la ley de Sayre y dice que el grado de discusión en una reunión es inversamente proporcional al valor de lo que se está discutiendo. No sé si lo habéis oído. No sé si es un Lepperkuhn o no, pero me encanta. Y la verdad que empíricamente yo no lo llamaría ley, pero yo esto lo he vivido. Una de las cosas que hace este libro es listar, es hacer el ejercicio de antropología y de búsqueda. Me parece el ejercicio interesante también hipotetizar cuáles de los principios o cosas que decimos al día a día podrían ser Lepperchauns. Porque aquí empezamos a activar un poco la curiosidad y el rigor. Y esto que mencionaba antes, Ricardo, de, oye, ¿de dónde he sacado esto? Esto lo he leído yo en algún lado y lo he dado por cierto. ¿Cuánto riesgo estoy asumiendo por dar por cierto esto? No sé, porque en el libro, y igual mencionaremos unos cuantos más del libro, pero creo que es interesante sacar las vergüenzas de cada uno. Venga, me tiro a la piscina. Vamos a empezar por una que en esta casa somos todos muy, muy de él. Scrum no es Agile. ¿Scrum es Agile o no es Agile? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Leprechaun o no? Hombre, yo creo que en Snowbird no hablaron de Scrum, ninguno de los 12, ¿no? Entonces ya con eso se responde. Hostia, esto es muy interesante. No lo había pensado nunca así. Pero es verdad que también se puede tumbar diciendo que tampoco hablaron de Steering Programming, seguramente, ¿no? Sí es verdad que no hay certificaciones de Steering Programming y sí hay de Scrum, que eso... No, es que esta es la gracia, ¿no? Esto entiendo que por aquí es por donde vas, Víctor. Que empecemos a rascar, ¿no? Sobre los temas, porque una frase de hecha que se dice en sí no te aporta nada, ¿no? De si es o no un Leprechaun, pero empezar a rascar como ha hecho aquí Fer, eso ya es más interesante. Me voy a mojar a saco y es algo que a lo mejor me auto rebatiría. Yo voy a decir que Scrum es Agile. Argumenta. Es Agile con ruedines. O sea, es como si tú te haces unos tallarines a la parmesana de sobre. Es pasta, sí que lo es. Lo podrías hacer bien tú solo también. Pero ¿qué pasa con Scrum? Si no conoces la metodología, te da un framework que es claro, no te da principios y valores y un manifiesto. Es algo que tú puedes aplicar y puedes hacer los ciclos de Inspect and Adapt, retrospectivas y demás. Te puede ayudar a hacer un desarrollo ágil.
lo tengo que decir, lo siento, discrepo. O sea, son los ruedines para darte una metodología donde puedas intentar enmarcarlo, pero no te ayuda a hacer allá. Es decir, no te da feedback loops de ningún tipo ni nada. O sea, tienes unas sesiones donde puedes hacerlo o puedes no hacerlo. Quiero decir, tener una retrospectiva en la que no tienes por qué hablar de cómo mejorar, eso ha pasado. Y de hecho tú y yo hemos estado en muchas de esas. Diría que no tengo tan claro eso. Pero ahora, un tema que sí te gusta más, Fer. ¿Qué te parece la afirmación esa que vemos mucho de el cloud es más barato? Ahora que tienes una certificación ahí de AWS. El cloud no es más barato, el cloud te permite pasar de coste de capital a coste operativo, eso es lo que dice. Es decir, lo que te permite es que gastando poquito ahora puedes empezar, desarrollar tu POC, recoger feedback rápido. A largo plazo, de hecho, creo que está habiendo una tendencia actual de empresas que se están bajando del cloud otra vez on-premise. ¿Pero sería entonces un leprechaun o no? ¿Hay alguna fuente? Es también lo que me pregunto. Para mí no puede serlo en ningún caso, igual que el anterior, porque es una cosa a debate, ¿no? Ahí hemos visto cómo Fer y Manu han estado debatiendo sobre si el Scrum es o no Agile. Ahora se podría también hablar, según la experiencia que hayamos tenido en nuestros proyectos, sobre si el cloud es más barato que el on-premise, pero no es algo que es un aforismo, ¿no? No es un axioma que se puede ver si viene o no de la ciencia. Tiro de libro. La tasa de fracaso de proyectos en cascada es del 75%. En el mismo paquete, el 46% de las funciones desarrolladas nunca se usan. ¿No os habéis oído estas? Estas son clásicas. Resulta que esto, o sea, el libro escarbó y esto se basa en muy pocos proyectos, una muestra muy pequeña de proyectos de los 70. Ahí es nada. Hablando, o sea, criticando el modelo en cascada en los 70. Entiendo que a raíz de la NASA y de toda esta gente que estaba ahí de Toyota, supongo que estarían empezando a hacer cosas. Y estos números yo los he dicho. Yo culpable. Yo he dicho esto para justificar un cambio de metodología. Yo tengo uno que no es del libro y que no es un leprecaun, diría yo, pero es mi opinión, que es el típico de los test unitarios son la unidad y son solamente la clase. Yo vuelvo a decir que esto es opinable y por lo tanto no entra a debate de lo que estamos diciendo. De hecho, estaba dándole vueltas ahora y con esto, Manu, me has dado pie, porque con lo que ha dicho Víctor he visto, se me ha encendido un poco la bombilla. A ver qué opináis. ¿Puede ser un leprecaun algo que no tenga una cifra? Justo estaba pensando exactamente eso cuando estaba pensando en el tema de las estadísticas sobre requisitos. Que eso está en el libro y que sale lo de no tengo muy claro el ejemplo porque no lo recuerdo, pero habla de cifras y mayoritariamente la mayoría de las cosas que hablamos habla de cifras cuando son algo que en realidad son leprechauns. Rara vez, y de hecho hemos mencionado antes, por ejemplo, la ley de Parkinson, ¿no? Habla de cosas, pero la mayoría de estas cosas no tienen cifras. O las cifras que tienen, vamos a decir que son inventadas. Y con digo inventadas me refiero a que son como muy redondas, ¿no? El 80-20, bueno, el 80-20 de la ley del Pareto que no está demostrado. Quiero decir, no hay ninguna ciencia que diga o ningún estudio que diga que la ley del Pareto funciona. Sí que hay pues un intento de vamos a intentar hacer el 20% que nos dé el 80%, pero ¿dónde está ese 20% 80 realmente? ¿Es real? Creo que no hay números detrás que realmente lo estén, ¿cómo decirlo?, correspondiendo, ¿no? ¿Puede ser que hay uno en el libro que habla de que TDD reduce el número de bugs? Y ese no está cuantificado, ese no tiene número, ¿no? Bueno, hay una cifra implícita, ¿no? En cuanto a... Lo que pasa es que es una cifra relativa, ¿no? Comparativa. Y de hecho, este justo del TDD viene de otro de estos estudios, llamémoslo, ¿no? Poco rigurosos, que tenían una muestra ridícula y de hecho, si no me equivoco, incluso la muestra era como rollo de estudiantes, lo cual ya es una mala muestra, ¿no? Per se, porque no es suficientemente variada. Tengo una rápida que es cuantificable, pero me interesa también ver si lo consideráis leprechaun, que es el de este estudio que hizo Dan Thornhill leyendo por 20 empresas, midiendo la calidad de código y también la velocidad de entrega, y sacó una correlación, había cierta correlación entre las 20 empresas de que las que tenían peor calidad de código entregaban más lento. ¿Se podría considerar un leprechaun o no? Porque en realidad no es muy riguroso, se podría decir, no sé. Pues mira, me voy a tirar bien a la piscina, pero bien. Voy a soltar ese megapimentero que he suelto últimamente
voy a decir que eso efectivamente es 100% un leprechaun, porque no tiene rigor estadístico, igual que lo son las métricas Dora. Argumenta un poco más sobre sobre todo para los oyentes, porque pueden saber lo que es Dora, pero ¿por qué decimos que es un leprechaun, Dora? Porque el origen, la primera vez que se hicieron, se hizo con un estudio que está guay, porque además te explican bien todas las cifras de dónde lo sacaron y tal, pero que en ningún momento estadísticamente tiene por qué ser suficiente como muestra. Y el problema para mí es que a partir de ahí, como nos han cuadrado, ya las hemos dado por hechas, ¿no? Ya hemos partido de las métricas Dora, ya son una cosa faraónica que está ahí. Pero no nos hemos parado a ver si las primeras estaban correctamente postuladas o no. Muy interesante esto, porque hay una especie de sesgo por confirmación, ¿no? Como se planteó y medio va cuadrando, pues debe ser que sí. Claro, aquí esto me lleva a una cosa que menciona esta persona, que no, creo que no hemos dicho su nombre, pero voy a mencionar su nombre, que lo tengo aquí apuntado, Loren Bosavit, con 2 S. Menciona la naturaleza social del software, que es algo como que molesta un poco, pero que, por ejemplo, que en Beck habla de un ejercicio en relaciones humanas, ¿no? Claro, me tiro yo a la piscina otra vez. ¿Y si el software es una ciencia social que se apoya en la técnica? Y por eso aparecen todas estas monigotes de las humanidades. Y yo sé que es un poco medio raro, pero veis por dónde voy, ¿no? Joder, claro que sí. Y no solo lo veo, sino que lo asocio mucho con lo que estoy leyendo últimamente sobre sistemas complejos. Y es la propuesta que hace, por ejemplo, Barry O'Reilly al hablar de ingeniería de software y de arquitectura de software como algo hiperliminal, que es un término muy pedante, pero muy chulo, que es básicamente, siguiendo esta de Cinefin de Dave Snowden, cuando algo de una naturaleza está ubicado en una naturaleza de una dimensión mayor. Por ejemplo, jugar a las 3 en raya es de una dimensión simple. Si sabes jugar, nunca puedes perder porque está resuelto el juego. Pero seguramente jugar a las 3 en raya y cada vez que pones algo tienes que boxear con alguien, ¿vale? Eso ya no es tan simple, ¿no? El chessboxing es una movida y con las 3 en raya igual. Esto es un poco lo que le pasa al software, Víctor, estoy totalmente contigo. La ciencia social que hay alrededor del desarrollo de software convierte al software en una ciencia social igual de compleja, a tope. Yo iba a sacar un tema interesante, entre comillas, además para este concretamente, porque, bueno, yo hace tiempo publiqué con un compañero un libro sobre antipatrones de TDD que tuvo un paper por detrás. Y claro, justamente hablando de esto que estabais hablando, nosotros tuvimos que mencionar que los datos que nosotros dábamos, nada más que eran no simbólicos, sino que realmente no representaban una gran cantidad de población, por lo tanto se tenía que, de alguna manera, no tener en cuenta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego ha habido otros artículos que se han basado en este, pero no nuestros, de otros. Y ahí es donde yo creo que puede estar esto que estábamos hablando anteriormente, de alguien utilizando lo que otras personas han estado investigando como fuente de la verdad cuando a lo mejor no es la realidad. Y de hecho se dice claramente. Eres el originador de un Leprechaun, entonces. Vaya giro de guión de este episodio, más guay, ¿eh? Hemos encontrado el origen. Y dicho esto, a ver, estamos en 2026, se habla de burbuja de la IA, hemos hablado de la IA anteriormente, hay un montón de cosas y esto no es un leprechaun, pero es una de las cosas que ahora mismo nosotros comentamos mucho y que es algo que todavía está por ver hasta qué punto, ¿no? Donde se dice la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, la inteligencia artificial generativa lo va a resolver todo por nosotros. No hay un dato, pero me parece interesante cuando menos, ¿no? Si hacemos un poco de constricción del enunciado a otra cosa que también estamos escuchando mucho, sí me parece fácil para empezar a ver el leprechaun. Yo estoy viendo muchísimo dinero gastado por las empresas actualmente, mucho, en tener AI Champions, ¿no? Champions de IA y todas estas movidas, porque se supone que trabajando con IA se va a ser a nivel cuantitativo más productivo que sin IA. Y yo no estoy de acuerdo con esto, porque sí que se puede ir más rápido, que sí que se puede paralelizar trabajo, se pueden hacer muchas cosas. Pero el neto de muchos desarrolladores no es más productivo. De otros sí, pero de muchos no.
Pero como decimos eso, que es una cifra, pues ala, le precha un servidor, todo el mundo dice que la IA es más productiva. Bueno, y hace no mucho estaba trabajando en una empresa que trabajaba con JavaScript hace ya tiempo. Y cómo no, en aquel momento pues salió la típica, una vulnerabilidad que había en JavaScript, que se cambió una librería y una función que debería hacer una cosa dejó de hacerlo. Bueno, hubo todo un fuss en Internet con esto, ¿no? Y lo que me viene a la cabeza es la típica frase esta que se dice de que el código open source es más seguro. Pero luego tenemos muchos ejemplos, como este, por ejemplo, en el que podemos demostrar que en la realidad no es así. Volvemos a lo mismo, no es un leprecao, pero es algo que nosotros gente profesional, ¿no? Utiliza estos términos o utiliza estos argumentos para intentar conseguir, ¿no? De alguna manera ciertas cosas. Ya sea utilizar ciertas librerías o hacer, cosas que estén en intereses que no son a lo mejor los mejores intereses, ¿no? Por así decirlo. Hemos hablado un ratito de, creo que está enmarcado el problema, enmarcado de lo que estamos hablando, pero aunque es cierto que el autor está enfadado y se nota por la manera de escribir, también hace el ejercicio de hacer una propuesta, ¿no? De decir, ¿cómo lo resolvemos esto, ¿no? ¿Cómo cambiamos esta tendencia si nos preocupa? Y lo llama adoptar una higiene epistémica, que me parece bastante grandilocuente también. Pero bueno, no deja de ser dudar de la autoridad, rastrear las fuentes primarias y usar el pensamiento crítico. Yo recuerdo cuando leía esto que me evocó, digo, coño, esto es lo del phishing, ¿no? Es cuando yo leo un mail, estoy haciendo exactamente esto. Y digo, coño, esto es lo que tengo que hacer contra todo lo que suene demasiado bien, ¿no? Pues si me viene un príncipe nigeriano a ofrecerme una herencia, yo lo que hago es dudar de la autoridad prestada. Obviamente, no aceptar solo porque venga del príncipe nigeriano. Rastrear la fuente primaria, ¿no? Me voy a Google, pongo el texto, el cuerpo del mail y busco qué hay. Y pensamiento crítico. Poco probable de que un príncipe nigeriano haya conseguido contactar conmigo a través de mi Gmail. Esto que en el phishing lo hemos naturalizado, creo que es el ejercicio que requiere contra cualquier otra cosa, sobre todo cuando suena muy bien, ¿no? Cuando suena muy fácil, cuando limpia mucho, ¿no? 100 veces más caro arreglar el bug cuando está en producción. Es que es demasiado goloso esto. Esto deberíamos entrenarnos a que esto nos levante una ceja. Y ahí te hago una pregunta, bueno, a ti y a todos en general, chicos. ¿Qué opináis vosotros? O sea, ¿cuál es el impacto que creéis que estos leprechaun están teniendo bueno, llevamos ya tiempo trabajando todos, ¿no? O sea, ¿cómo está o habéis visto algún impacto que hayan tenido estos leprechaun en proyectos en los que hemos estado trabajando o en situaciones reales? Porque estamos hablando de qué son, pero me falta un poco el cómo nos ha dado esto a nosotros, ¿no? Solo una que me viene a la cabeza mientras el resto piensa. No sé si es un leprechaun, pero a lo mejor en el sector del videojuego hay bastante con noción de que usar ciertas librerías como LinkU afectan de forma terrible al rendimiento, ¿no? Y muchas veces se ha rechazado su uso por completo. Hay matices, ¿no? Pero sí que veo que eso muchas veces como que ha afectado la forma en la que se desarrolla una funcionalidad cuando podría haber sido mucho más rápido, mucho más claro a nivel comunicativo. Yo estaba pensando en el del 75% de los proyectos con Waterfall fracasan. Si el efecto es que ha venido metodologías ágiles, bienvenido sea el leprechaun, ¿no? Porque eso era un dolor. Pero bueno, me parece demasiado hypeado porque fue un movimiento y un cambio bestial como para apoyarse en la nada. Pues yo vengo con la pimienta y digo que igual nos estamos perdiendo grandes proyectos Waterfall. Precisamente porque está tan demonizado que ya ni siquiera lo planteamos como opción. Y hay veces que quizá tendría sentido, pero vamos, a nadie se le ocurre. Hay veces por 1000 motivos, igual por la naturaleza del proyecto, por la naturaleza del equipo, por recursos X. Pero creo que nadie se atrevería a plantear hoy en el trabajo, no, esto vamos a hacerlo con Waterfall. El modelo Waterfall, concretamente. Pues ojito a eso porque yo no estoy de acuerdo contigo. Yo lo he llegado a decir hace no tanto tiempo porque igual que se ha intentado aplicar Waterfall a proyectos con requisitos mal definidos o cambiantes, yo he visto aplicar Agile en proyectos que tienen requisitos ultra claros. Entonces ya no vas a tener agilidad, ni discovery, ni steering, ni leches.
Pues por ahí va Víctor. Me da a mí, justo, claro. Es matar moscas a cañonazos, porque claro, no se puede hacer algo en cascada, entonces hay que hacerlo con Agile, como si eso no fuera una falsa dicotomía también, para empezar ya, que esa es otra de qué tal baila, además de los Leprechauns. Yo iba a decir que quizás no exactamente una en concreto, pero sí que los Leprechaun pueden hacer mucho daño cuando... Porque los Leprechaun, como habéis dicho, creo que lo ha dicho Víctor, son muy golosos, ¿no? Entonces, de repente nos vienen con esa promesa, como decía el otro día Luis Artola en el programa, esa promesa rota, ¿no? Que acaba siendo rota, pero es una promesa como muy esotérica de es que vamos a mejorar un X% tal cosa, ¿no? Y eso acaba siendo una promesa rota porque no ha aplicado, porque no se ha hecho debidamente, porque no sé qué. Creo que esa cifra original, que probablemente fuera un Leprechaun, ha hecho mucho daño en los equipos y ha estigmatizado cosas o metido muchas pistolas en la cárcel, ¿no? En lugar de asesinos, en tanto que hemos demonizado herramientas porque no nos han dado lo que esperábamos con las cifras. Y a mí eso sí me ha pasado en los proyectos. Bueno, yo comentaría una que tampoco es un Leprechaun, pero que creo que tiene, o por lo menos considero que no lo es, pero creo que tiene mucho impacto, que era una de las cosas que estábamos hablando antes, que es lo de la ley de la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, añadir más personas en un proyecto para que vaya más rápido. De hecho, a mí actualmente me está pasando y me parece algo que ha impactado mucho negativamente. Por dar un poquito más de precisión, la ley de los rendimientos decrecientes dice que es malo para el rendimiento general aumentar un único factor mientras se mantienen todos los demás constantes. No habla solamente de personas. La de la persona no era la ley de Brooks, de hecho, que a la de que meter más personas en un proyecto era retrasarlo. Me parece bastante increíble que Manu haya empezado este tema mientras yo escribía literalmente en mi POSIT la ley de Brooks. O sea, eso implica que vamos por el mismo camino y si tenéis algo más que decir, decidlo porque yo voy a abrir un pimentero con la ley de Brooks. Sí, una puntualización más, estoy un poquito quisquilloso hoy. La ley de Brooks dice que es perjudicial para el rendimiento añadir más efectivos a un proyecto de software que ya está estresado o que ya va retrasado. La de los rendimientos decrecientes no dice eso, dice que pues eso, meter más hormigoneras y no hay más palas, pues mal. Una viene de la otra, en realidad, si lo pensamos así, ¿no? Una es una especialización de la otra en unas circunstancias concretas. Pero a lo que yo iba es que justo llevo un tiempo releyendo el Mythical Mammoth para este episodio, que me puse esa tarea porque una de las grandes de los grandes Leprechaun posibles es este de meter a una persona en un proyecto impacta un 1,5x por el caos y todo esto, ¿no? Esto viene del Mythical Mammoth, yo recuerdo haberlo leído ahí. Entonces me lo he estado releyendo y he sacado algunas anotaciones que estaba ahora recuperando. Fred Brooks era una persona a la que para empezar da gusto leer, la verdad. Y era una persona bastante simpática de leer y de escuchar, porque era de estas personas que en informática hay muchas que además de sí que ser rigurosos, son bastante ácidos, ¿no? Se toma la cosa un poco medio a cachondeo dentro de lo serio. El libro entero del Mythical Mammoth está escrito así. Y eso no quiere decir que lo que diga es falso, al libro al revés. Pero sí que se toma un poco a broma lo que está diciendo. Tanto que en medio del libro habla de la ley de Fred Brooks, que es él. Y obviamente lo está haciendo de broma, no lo está haciendo de forma grandilocuente. De hecho, justo, Fer, la ley que tú has dicho de Fred Brooks es palabra por palabra esa, y la tengo aquí delante en el libro, y viene de estar páginas y páginas y páginas diciendo cifras absolutamente inventadas. Pero no porque se las invente él por alguna intención, sino porque está poniendo un ejemplo estadístico de si tenemos 3 personas en el equipo, una se dedica a tal, entonces eso ocurre que 2/5 va a acabar siendo tal. Ese 1,5 ha salido de ahí. Y eso es ridículo. Eso es ridículo del resto de personas, no de Fred Brooks. El libro entero del Mythical Mammoth, de donde han salido una cantidad de Leprechauns brutales, siempre que habla de cifras, las frases que acompañan a las cifras son como una rule of thumb, ¿no? Una regla del pulgar, o yo estimo que, todo el rato. Y todo eso se ha convertido en Leprechauns, con lo fácil que lo teníamos ahí delante, ¿no? Pero ahí es donde falta el ejercicio riguroso que decía Víctor antes del príncipe nigeriano.
Hay otra cosa que traigo del libro, y además barré muy para casa, ya veréis, que es una propuesta también del autor que dice, oye, deberíamos de dejar de hablar de requisitos, deberíamos eliminar la palabra de nuestro vocabulario, porque requisito fomenta una dinámica de poder. Es decir, hay una parte del equipo que dice lo que tiene que hacerse y otras personas que ejecutan. La propuesta, y por eso digo que viene hacia ACXP, es que se cambie de requisitos a negociación, donde hay un ciclo donde lo que se busca es la mejor manera de conseguir un objetivo, no un requisito firmado, un contrato que tiende hacia el otro lado. ¿Me explico, no? Por dónde voy. Y creo que esto cae muy bien en esta casa. Absolutamente. Y voy a contestar primero un poco medio de broma, que ya sabéis que a mí las etimologías siempre me pueden por encima del rigor, y luego ya con un pelín más de seriedad. Yo también he pensado esto de los requisitos alguna vez cuando estaba en la carrera, porque era como que me chocaba mucho en mi cabeza que esto funcionase así. Es como, pero ¿cómo va a ser esto contractual sin saber yo lo que tengo que hacer, el firmar aquí que te voy a hacer esto, ¿no? Como que no me entraba en la cabeza. Luego, claro, descubrí XP y dije, hostia, esto me cuadra más, a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo voy a hacer la broma de que requisitos es una cosa que nos habla, como muy bien dices, de una dinámica de poder porque son cosas que se requieren, ¿no? Pasan a requerirse. Entonces sí que podríamos hablar de quisitos, ¿no? Cosas que se quieren, cosas que simplemente se quieren. La mayoría de los requisitos son estupideces, realmente, de los clientes, que no sabían realmente lo que quieren. Entonces, mejor es que quieran a que requieran. Y ya quitando la broma de quisitos, que no es una palabra, obviamente, sí que lo de negociaciones no me ha gustado. Y no me parece que arregle el problema, porque se mantiene la dinámica de poder, lo que pasa que ahora es un poder bidireccional, ¿no? Es tú me estás pescando a mí, yo te estoy pescando a ti, y además aleja, no tiende puentes, lo que hace es ponerlos cuanto más largos posibles en lugar de achicarlos. O sea que me gustaría que dijerais otras palabras que puedan arreglar esto. Conversación es la primera que se me ha venido, donde se elimina la dinámica de poder o el beneficio es comunicarse, ¿no? Construir. Si habláramos de especificación, no sé si tendría sentido. Es lo que hay que conseguir, ¿no? Pero no habla de quién pide qué. A mí me parece que especificación nos habla ya de un paso posterior. Quiero decir, si yo escucho especificación, entiendo que eso es algo ya con lo que vamos a intentar ir para adelante, ¿no? Los requisitos originales es algo que tenemos que valorar, coño, antes para empezar. Entonces, especificarlos como tal, a lo mejor es un esfuerzo vano. Pero entiendo por dónde vas, pero como que mi modelo mental va después. Algo de lo que somos mucho en esta casa, colaboración. Alineamiento, alinearnos. Claro, pero ¿cómo pondrías esto? Esta es la conversación del proyecto. ¿Cómo pondrías eso? Me hace rarísimo. Sí, creo que se está perdiendo un poco la parte buena de la naturaleza contractual que aporta los requisitos, ¿no? Porque dan foco y dirección. Creo que ahora me está saliendo aceptación. No sé cómo frasearla, pero esta idea de que tenemos que ir hacia algo que se acepte. Aceptación como los test de aceptación, ahí el modelo cuadra bien y vamos a seguir tirando de DDD, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ya últimamente en este tramo. Queremos mantener, has dicho, Víctor, que queremos mantener esta relación contractual, ¿no? Pues no hay que pensar más. Las cláusulas, ¿no? Es una cláusula, un requisito. Luego ya veremos si lo metemos o no en el final, pero son cláusulas. Anda que no habremos quitado cláusulas los que estamos aquí de contratos que nos han pasado por primera vez. Pues esto es lo mismo. Sí que me gusta bastante más. Creo que mantiene lo de la guerra, porque una cláusula en un contrato hay todavía este beligerante estado entre los dos. Pero voy a volver muy rápidamente a lo que ha dicho Víctor antes. Conversación. Conversación es la primera palabra de la definición original de historia de usuario. Y esto me cuadra bastante más. Es verdad que queda rara, pero me estamos yendo hacia un sitio que me gusta más. Me parece una conversación súper interesante, valga la redundancia, pero creo que nos estamos desviando un montón del tema original. Y habiendo grabado hace bien poquito el episodio de Software Economics, estoy revisando nuestra agenda y estoy viendo uno que es que no puedo aguantarme el sacarlo aquí a colación. La deuda técnica es como la deuda financiera. Sé que no está cuantificado, pero ¿qué me decís de esto?
Me encanta este, Fer. Y este sí que me parece bastante leprechaun por una parte, aunque no esté cuantificado por otra. Me encanta. Creo que ya dimos una pista, ¿no? Cuando hablábamos el otro día de la inflación, de los intereses y tal, que casan mejor en la metáfora. También puede ser que sea una mala metáfora, ¿no? En lugar de un leprechaun, pero estoy a tope con lo que dices. A ver, yo no voy a entrar ahora mismo en si es leprecun o mala metáfora como tú dices, pero sí que hace poquito hablábamos de que cuanto más apalancado estás, más intereses tienes, menos puedes desarrollar. Y ahora parece que estamos en lo contrario, ¿no? ¿Por qué estamos en lo contrario? ¿Por qué opinas que estamos en lo contrario? Bueno, de eso va el programa, ¿no? Como de falsos mitos o de... Pero el mito, en el caso de la deuda técnica, bueno, hay dos mitos. Uno, que la deuda técnica es programar mal, que ese sí que es un mito y ya Luis Artola se encarga en el libro de darle una buena hostia. Y otro mito que es que al establecer esa metáfora, todo lo que aplica para la metáfora de la deuda financiera aplica también para el desarrollo de software. Y ahí yo sí que he visto a veces a gente, por ejemplo, en el blog de Sonar, a Angie Campbell, hablar en términos de deuda económica para hablar en términos de deuda técnica donde no entraba para nada, donde no servía. Los que tú has dicho están bien dichos, pero es que hay otros que no entran para nada. Cuando muchas veces empieza a meter el interés de por medio para justificar la deuda técnica de una manera como hay medio todavía con lo financiero, se mete la pata que flipas y al final nos ponemos el palo en la rueda de delante de la bici, ¿no? Bueno, a mí personalmente me ha parecido súper interesante el programa de hoy. Estoy viendo el crono, estamos en casi 49 minutos y eso quiere decir que estamos al final del arco iris y a punto de llegar a la olla de oro o no. Así que llega el momento de cerrar con una cuota que tiene por ahí Ricardo. Pues sí, tengo una quote que justo ya se sabe aquí por otro episodio que estaba recientemente escribiendo un libro con Luis, ¿no? Le echamos mucho de menos. Y Luis tenía, en su vehemencia totalmente injustificable contra lo agile y contra la falta de rigor, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, él tenía una frase brutal que venía de Alan Cooper, que es: se dice que las grandes disciplinas científicas son ejemplos de gigantes subidos a hombros de otros gigantes. También se dice que la industria del software es un ejemplo de enanos subidos a los dedos de los pies de otros enanos.